Muy buenos días a cada uno de ustedes y bienvenidos al Museo Combatientes del Morro de Arica. A continuación, vamos a, por favor, entonar todos el himno nacional del Perú. Empezando esta ceremonia, invitamos al mayor del Ejército del Perú, al señor Roberto Lungo Mamani, director del Museo de los Combatientes del Morro de Arica. Démosle una bienvenida. Muy buenos días a todos los presentes. Soy el mayor de artillería Yumuani Roberto Germán, director del Museo de los Combatientes del Morro de Arica, sede de la casa histórica donde naciera nuestro héroe, coronel Francisco Bolognesi Cervantes, patrono del Ejército del Perú. Es un honor presentarles a ustedes a la benévola Gladys González García de Neckel, autora del libro Genealogía de la familia Bolognesi. Muchas gracias y sean bienvenidos. Saludo y uso de la palabra del coronel Enrique Gaugurevich Godoy. El coronel Enrique Gaugurevich Godoy es un reconocido investigador y escritor autodidacta con más de 40 años de experiencia e investigación histórica, con importantes reconocimientos nacionales e internacionales. Autor de 6 publicaciones sobre el proceso histórico de las guerras de la independencia del Perú y América. Presidente de la Academia Peruana de Historia Militar, presidente fundador
fundador de los comités patrióticos Bicentenario de la Independencia del Perú, miembro del número de Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú y caballero del Instituto Sanmartiniano del Perú, entre otras destacadas denominaciones. Bienvenido, coronel Raúl Rich. Señor director del Museo de los Combatientes del Morro de Arica, señor presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú, estimada Gladys González García Neckel, autora del libro, digna familia de la autora del libro, público en general presente. La primera vez que visité este museo, que es un santuario de la peruanidad, que es un suelo sagrado para nosotros, los que hemos tenido el honor de vestir el sagrado uniforme de la patria, me explicaba mi padre, yo tenía pues no más de 5 o 6 años, me explicaba mi padre cuando observábamos los cuadros de la familia del ínclito coronel Francisco Bolognesi Cervantes, me explicaba siempre a través de la historia el lado humano de este héroe. ¿Qué es un héroe? Es una persona ordinaria como nosotros que desarrolla en el momento indicado, en el lugar indicado, hechos de carácter extraordinario y a la vez encarna las virtudes y los valores de un pueblo. Por eso es que cuando pensamos en el pueblo francés, nos referimos al emperador Napoleón Bonaparte. Cuando pensamos en las virtudes o los valores del pueblo norteamericano, pensamos pues en el general George Washington. O cuando pensamos en los valores y virtudes de la nación argentina, nos hacemos la idea de un libertador San Martín, ¿no? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, el coronel Francisco Bolognesi encarna las virtudes y los valores de nosotros como nación. Pero, ¿qué es importante resaltar en el coronel Bolognesi, aparte de que mantuviera el honor nacional en la batalla de Arica, como podemos apreciar en una casi fotografía en el Salón Continuo, ¿no? El importante óleo del pintor Juan Lepiani Toledo, que es justamente la batalla de Arica. Al frente tenemos otro óleo que materializa un momento importantísimo de nuestra historia republicana, que mucha gente no lo prefigura como tal. La respuesta que da 2 días antes a la batalla de Arica el coronel Bolognesi representa esa posibilidad del Perú de seguir manteniéndose como nación, de todos los peruanos de seguir manteniéndonos alrededor de valores y virtudes. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué hubiera sucedido si Bolognesi se rendía en ese momento? Se hubiera perdido, en primer lugar, nuestra posibilidad de seguir manteniéndonos como nación, como proyecto de sociedad, como proyecto de grupo humano. Hubiéramos sido subyugados, se hubieran perdido todos esos ideales en que pensaron, en ideas y en hechos de armas, en sangre, los padres de la patria, fundadores de nuestra nacionalidad. Se hubieran perdido realmente a partir de ese 5 de junio de 1880. Y sobre todo el ejército del Perú hubiera perdido su inconmensurable condición de fuerza jamás rendida, que la mantenemos hasta hoy con orgullo. Por lo tanto, es importante pensar en Bolognesi a través de este importante libro que nos presenta con una impecable propuesta
la investigadora Gladys González García de Neckel. El conocer no solamente los ancestros del ínclito coronel Bolognesi, sino su descendencia. Cómo dejó materializada su simiente en la sociedad peruana y cómo estos preclaros descendientes han ido manteniendo ese legado que dejó el ínclito coronel Bolognesi. Entre ellos, la persona que se encuentra sentada acá en esta mesa honor, la autora del libro, y toda su distinguida familia. ¿Para qué nos sirve ser descendientes de alguien benemérito? Nos sirve para tomar conciencia que con nuestros actos, que con los valores que dejamos sentado un precedente para las generaciones futuras. Para eso nos sirve sentirnos beneméritos de la patria. Y a eso debemos tender todos los ciudadanos, a tener un comportamiento ejemplar que edifique el respeto como la máxima consideración de la sociedad. Nos encontramos en tiempos aciagos, en tiempos oscuros, en tiempos donde se han perdido muchos de los valores que preconizaba el ínclito coronel Bolognesi. Por todo ello se necesita este tipo de publicaciones que nos hagan reflexionar, que nos hagan pensar, que nos ilustren de manera completa e integral de qué forma se materializó el legado en la sociedad de este personaje que viene a constituir nuestro héroe máximo junto con el almirante Miguel Grau. Por todo ello, cada vez que reviso el libro me siento sumamente complacido con este trabajo impecable que ha desarrollado la autora y pues la exhorto a que siga investigando, a que siga escribiendo, no solamente en relación a la familia Bolognesi, sino en otros temas tan interesantes y tan necesarios para que nuestra sociedad recupere sus valores y virtudes tan necesarios para que siga progresando. Por todo ello quiero pedir un voto de aplauso para la autora de tan importante libro que permanece no solamente en nuestras almas, sino en nuestros corazones. Un fuerte aplauso. Quería indicar para terminar que la autora del libro es miembro de honor de la Academia Peruana de Historia Militar, siendo la presidenta de la filial de la Academia en Estados Unidos, es también la presidenta del Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú en los Estados Unidos, articulando todos los esfuerzos patrióticos en este importante país del orbe. Por lo tanto, tenemos una figura completa en acción materializado en este libro y en pensamiento también materializado en este libro. Por todo ello necesitamos pues más personas como ella en la sociedad, teniendo su condición de ser dama, de ser mujer, de la manera como se conduce para poder lograr estos fines tan importantes. Reitero mi felicitación y necesitamos más libros como este y otras publicaciones que puedas desarrollar a través de tus interesantes investigaciones. Felicitaciones. Muchas gracias. Bien, a continuación, el magíster Juan Augusto Fernández Valle es historiador, magíster en Ciencias de la Comunicación, magíster en Gestión Pública, diplomado en Gestión Cultural, docente universitario, autor gestor cultural y actual presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú. Demos la bienvenida al magíster Juan Augusto Fernández Valle. Estimada Gladys,
señor director de la Casa Museo Combatientes del Morro de Arica, señor presidente de la Academia Peruana de Historia Militar, distinguidas autoridades, damas y caballeros que nos acompañan en esta sala y también vía las redes sociales. Ante todo, les traigo el cordial saludo del Instituto San Martiniano del Perú, que es una organización cultural con 86 años de existencia que trabaja por el fortalecimiento de la identidad, el patriotismo y el espíritu cívico de los peruanos en torno a la imagen del Libertador San Martín y a todos los hombres y mujeres que han sido mártires, héroes, precursores, luchadores, ideólogos del proceso de la independencia del Perú. Tema que se enfoca también en relación a la presentación de este libro tan importante. En primer lugar, es para mí muy especial, al igual que el coronel Gargurevich, estar en este lugar tan sagrado para los patriotas como es la casa donde vivió el coronel Francisco Bolognesi con su familia y que es un museo que recuerda a todos los héroes que enfrentaron su vida en la batalla de Arica. Es grato regresar a este lugar tan querido y presentar precisamente este libro tan interesante de Gladys, que es la continuación del proceso que inició, del proyecto que inició con el anterior libro que se llama Mi querida Manuela Basilicia, que habla sobre la esposa, sobre la segunda pareja que tuvo el coronel Bolognesi, con quien engendró a sus hijos, quienes fueron héroes de la patria también, ¿no? Que como sabemos es un esfuerzo en reivindicar la importante labor de una mujer peruana, pareja de un héroe que sin embargo por diversos motivos ha sido silenciada por la historia. Gladys de alguna manera la devuelve a la vida y toma ese hálito y esa voz para contarnos la vida de Manuela a través del primer libro, mi querida Manuela Basilicia, el primer libro. Agradecer esta contribución que es muy importante para el conocimiento de nuestra historia. El libro, como ven, se llama Genealogía de la familia Bolognesi. La palabra genealogía viene de genos o genea, que es de origen griego, que significa raza, nación o generación, y la palabra logo significa estudio. La genealogía es una disciplina auxiliar de la historia. Tiene que ver con la historia familiar, la historia de todos nosotros. Antiguamente las genealogías se hacían sobre las élites, sobre los reyes, sobre los nobles, pero ahora cualquiera de nosotros puede acceder a nuestras historias familiares, a nuestros orígenes, a nuestros antepasados. Lamentablemente en el Perú nosotros no tenemos memoria histórica, nos olvidamos los hechos históricos, olvidamos a los héroes, silenciamos a tantos hombres y mujeres que han dado su vida por el país. Y tampoco tenemos memoria familiar, es decir, nosotros no conocemos nuestros orígenes, con las justas conocemos, bueno, tenemos nuestros nombres y conocemos el nombre de nuestros padres y eventualmente el nombre de nuestros abuelos. Pero si nosotros nos pusiéramos a estudiar, a analizar, a averiguar, nos encontraríamos con una gran cantidad de sorpresas. Veríamos, por ejemplo, que somos descendientes de los antiguos reinos prehispánicos anteriores a los incas, que somos descendientes de los conquistadores españoles que llegaron aquí, que somos descendientes de los esclavos africanos que llegaron aquí, que somos descendientes de los siervos chinos que llegaron en el siglo XIX, o de los inmigrantes japoneses, o de los europeos y norteamericanos que vinieron aquí al Perú huyendo de las guerras civiles, guerras mundiales, de las crisis, de las hambrunas o de las persecuciones políticas o religiosas. En general, cada uno de estos pueblos ha traído su cultura, su arte, su música, sus devociones, su cocina, sus costumbres, sus idiomas, sus tradiciones y han formado lo que hoy día somos, un país multirracial y multicultural, que somos la mezcla de varias culturas, ¿no? Las culturas originarias, el pueblo andino y amazónico, que son la base del Perú y que constituyen una de las cunas de la humanidad por el alto nivel de desarrollo que alcanzó la civilización andina aquí en Sudamérica, y también con el aporte de diversos pueblos. Prácticamente muchos de los aportes que nosotros tenemos son de diversos orígenes, andinos, amazónicos, europeos, africanos, asiáticos, etc. Incluso dentro del idioma español que nosotros hablamos, utilizamos muchas palabras de otros idiomas, muchas veces sin darnos cuenta, lo cual significa pues esta variedad y esta riqueza multirracial y pluricultural. Cuando estaba viendo el libro, hay toda una investigación importante documentada con relación a las partidas de nacimiento, de matrimonio u otros documentos que hablan de toda la genealogía, de toda la familia Bolognesi rastreada por Gladys más o menos alrededor de unos 200 años y algunos años más.
y encontraba partidas que desde las más antiguas que eran manuscritas a cómo poco a poco se iban volviendo las impresas, las que conocemos ahora, las que cualquiera de nosotros tiene, ¿no? Y como dije la vez pasada, me asusté porque me pareció encontrar o mi apellido o el apellido de un antepasado mío, ¿no? Porque el aporte de los italianos en el Perú, cultural, social, económico, etcétera, ha sido muy importante. Muchas de las instituciones que nosotros tenemos, muchas de las cosas que son muy peruanas, son de origen italiano, precisamente por el enriquecimiento que Italia le dio al Perú en todos los sentidos, ¿no? Y precisamente en eso se enmarca el tema de la investigación de Glay sobre la familia Bolognesi. Justo estamos aquí en la Casa Museo Combatientes del Morro de Arica, donde ya señaló el coronel Dragunevich que aquí en la sala de enfrente tenemos los maravillosos cuadros de Juan Lepiani. Uno es el cuadro de la respuesta, ¿no? Cuando Bolognesi dice no me voy a rendir, voy a quemar el último cartucho, y el cuadro de la batalla de Arica cuando él ya justo dispara su última bala, el último cartucho, y lo asesinan, ¿no? En plena batalla de Arica, el 7 de junio de 1880. Prácticamente esos son los íconos que nosotros hemos visto constantemente en libros, en grabados, en fotos, etc. Y conocer los cuadros, verlos directamente es muy emocionante. Porque Bolognesi para nosotros es un símbolo de peruanidad. Forma parte de nuestra identidad. Como saben, él es el patrono del ejército peruano, él es de padre italiano y de madre peruana. Bolognesi nació en pleno virreinato, 5 años antes de la proclamación de la independencia del Perú. Es más, su padre, italiano, él fue uno de los que firmó el acta de la independencia y participó como músico de la catedral de las ceremonias del 28 de julio de 1821. Es posible que dicen las leyendas, ya el mito de que el papá lo llevó a Bolognesi teniendo 5 años a la Plaza de Armas a ver la proclamación por el Libertador San Martín. Entonces, su papá falleció en 1834, ya cuando Francisco Bolognesi tenía 18 años, por lo tanto ya de alguna manera participó en su formación, ¿no? Como ustedes saben, el padre era músico, tenía una sensibilidad artística, musical, que es muy italiana, muy típica de los italianos y los descendientes de italianos, ¿no? Luego su papá después se va a dedicar a ser comerciante. Él se dedicaba a comerciar con la cascarilla y la coca, que eran productos naturales que tenían en esa época fines medicinales. La cascarilla era como la quina, ayudaba a combatir enfermedades, ¿no? Tenía un fin farmacéutico, que es la labor económica que Bolognesi después va a desempeñar, ¿no? Con poco tiempo después, continuando la acción económica de su papá, como una forma de salir adelante. De Bolognesi sabemos nosotros que estudió en el seminario conciliar de San Jerónimo, su mamá lo matriculó allí, incluso pidió una beca, y es posible que pudo haber sido sacerdote, ¿no? Sin embargo, él hizo vida civil, fue tenedor de libros, lo que ahora se llama un contador, y efectivamente, como señalé, él iba a Cusco y a Puno comerciando, buscando la cascarilla y la coca, ¿no? Era su forma de trabajo. Incluso participó en política y fue gobernador civil del Callao. Muy poca gente sabe que Bolognesi fue gobernador del Callao y que incluso le tocó ayudar en la reconstrucción del Callao en un terremoto, los tantos terremotos que tuvimos, que fue terrible, que destruyó esta provincia constitucional. A los 37 años recién, ya en su edad adulta, él ingresa al ejército en 1853. Y dado sus conocimientos de matemática, él fue, si no el más importante, uno de los más valiosos artilleros del ejército peruano en el siglo XIX, ¿no? Incluso se le encomendó traer unos cañones a Europa y lo hizo, y hizo unos estudios muy importantes, ¿no? que le valieron un reconocimiento como artillero y como matemático. En 1879, cuando empezó la Guerra del Pacífico, él ya tenía 63 años. Era un adulto mayor para esa época, ¿no? Donde la esperanza de vida era más corta. Él ya estaba retirado con el grado de coronel y se dedicaba a su vida familiar. Como saben, él tuvo una primera esposa, tuvo hijos y después reconstruyó su vida con una segunda pareja, que es parte de la investigación que ha hecho Gladys. Entonces, el mérito de estos dos libros, tanto el de mi querida Manuela Basilisa como la genealogía de la familia Bolognesi, considero que son aportes fundamentales para conocer la genealogía, la vida y sobre todo devolverle el hálito y la voz a muchos personajes importantes que de alguna manera han sido silenciados, ¿no? Nos ayuda a humanizar al héroe, ¿no?
A los héroes nosotros los conocemos a través de óleos, estatuas, ceremonias, personajes militarizados y alejados de la vida civil, ¿no? Convertidos en titanes, prácticamente en dioses griegos, o en dioses, en deidades que no tienen ningún tipo de característica humana, se desligan de nosotros los seres humanos, se nos alejan, ¿no? Sin embargo, Gladys reconstruye a un Bolognesi familiar, a un Bolognesi nuevamente vuelto a casar, con hijos, con una familia, con una pareja, con una familia que protegió bastante, en una época en la cual las relaciones sociales eran muy fuertes, donde el matrimonio civil, el matrimonio religioso, la indisolubilidad del matrimonio, donde el divorcio era mal visto, donde reconstruir las vidas era mal visto, donde había mucha discriminación, muchos prejuicios. Estoy hablando del siglo XIX. Si ahora en el siglo XXI somos muy prejuiciosos, imagínense en el siglo XIX, ¿no? Donde mucho se inmiscuía en la vida privada de las personas, ¿no? Y se creía más en las formas que en la capacidad de ser felices como familias o como personas, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos nosotros tenemos algún familiar o algún conocido que es divorciado, madre soltera, padre soltero, vuelto a casar, o con una familia hecha de hecho, ¿no? Sin matrimonio. Estas cosas que ahora no son comunes en el siglo XIX avergonzaban a la gente, ¿no? Y causaban problemas porque, como señalé, se metían en la vida privada de las personas. Entonces, de alguna manera, sin embargo, nosotros vemos que nuestro héroe y su pareja pasaron por hechos comunes, como le pasa a cualquier ser humano común y corriente, lo cual, como señalé, humaniza al personaje y nos los acerca más. Y ya que estamos hablando de un personaje tan importante y tan valioso para la construcción de la identidad como es el coronel Bolognesi, contribuye este libro a la identidad porque es un ejemplo, es un símbolo de patriotismo, de peruanidad, de este Perú multirracial y pluricultural, ya que Bolognesi es un mestizo como cualquiera de nosotros, hijo de peruanos y de extranjeros, ¿no? Bolognesi tuvo una esposa que es María Josefa de la Fuente, con la que tuvo 4 hijos, un abogado, un hombre que murió un año antes del inicio de la guerra, y 3 damas. Luego después rehizo su vida con Manuela Basilisa Medrano Silva, quien es prácticamente el personaje silencioso, que casi no figura en los libros, ¿no? A la cual se ha silenciado y que estos libros permiten nuevamente ponerlas a la palestra. Con ella tuvo a 4 hijos, a César, que falleció muy niño, a Federico, que era un civil que estuvo vivo hasta 1917, y a Enrique y Augusto, que fueron estos hijos, estos casi niños héroes que participaron en la defensa de Lima durante las batallas de San Juan y Miraflores, cuando los chilenos invaden Lima en 1881 y fallecen y mueren, ¿no? Los hijos de este matrimonio son ofrendados para la defensa de la patria. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos personajes históricos, muchas veces se deshumanizan y se tapan, se ocultan características humanas, comunes, normales, como cualquiera de nosotros, ¿no? Que han pasado por necesidades económicas, que han estado sin trabajo, que han tenido problemas, que han sido víctimas de una mala prensa, cosas que le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Y que, como señalé, han sido deshumanizados, ¿no? Por ejemplo, el otro héroe que está al mismo nivel, que es el almirante Miguel Grau, ¿no? Miguel Grau, por ejemplo, él tenía a su concuñado, que era chileno, con el que se llevaba muy bien, y prácticamente la familia de él se casaron con chilenos, ¿no? Tenemos muy pocos Grau en el Perú. Por ejemplo, los padres de Grau jamás se casaron, tuvieron hijos cada uno con diversas parejas, e incluso Grau le pide a su familia que ayuden a Anita Quesada. ¿Quién era Anita Quesada? Una señora muy anciana que había sido una de las parejas de su papá, ¿no? Que no se casó con su mamá jamás. Entonces esas cosas humanizan, porque son cosas comunes, usuales, normales de los seres humanos, ¿no? Incluso Grau a su esposa en una carta le dice: por favor, llévate bien con mis hermanas. ¿Quién no se lleva mal con los cuñados, no? Le decía: por favor, llévate bien con mis hermanas. Entonces esas cosas son humanas, son normales y nos acercan a los personajes históricos. Y nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de Bolognesi, recordamos el 7 de junio, Día de la Bandera. Recordamos la Plaza Bolognesi con esa escultura enorme, maravillosa, las calles, los colegios. Hay un equipo de fútbol, ¿no? La Escuela Militar de Chorrillos, donde yo dicto, se llama Coronel Francisco Bolognesi, que es el centro de formación de los cadetes futuros oficiales del ejército. Tenemos museos, como este museo tan hermoso, como incluso la Casa de la Respuesta, que está en Arica, que pertenece al Perú. Y en Tacna pueden ver, en el paseo cívico, pueden ver 2 estatuas gigantes como grandes dioses griegos de Grau y Bolognesi, ¿no? En un arco. Entonces, sin embargo,
lo vemos más allá, como un símbolo de peruanidad, como un símbolo de identidad, como señalé, como un símbolo de mestizaje, que nos ayuda a poder comprender este hecho, esta parte de nuestra historia. Por lo cual yo quiero agradecer en nombre del Instituto Sanmartiniano y felicitar el importante trabajo de Gladys, porque con todas estas cosas que he señalado es un valioso aporte para el fortalecimiento de nuestra identidad, del civismo y el patriotismo. Así que yo quiero invitar a todas las personas aquí presentes y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales que compren el libro, que lo lean y que van a aprender bastante, van a sorprenderse bastante de solamente una pequeña parte de nuestra valiosa historia, que es un motivo de orgullo y constituye lo que es la identidad nacional. Agradezco al señor director de la Casa Museo Combatientes del Morro de Arica, al señor presidente de la Academia Peruana de Historia Militar. Nuevamente felicitaciones por este maravilloso trabajo tan documentado, tan muy bien hecho de Gladys, y esperar a que nosotros podamos superar esta situación, ¿no? Recuerden ustedes que nuestros antepasados sufrieron, les tocó la guerra del Pacífico, a nosotros hoy nos toca la pandemia, ¿no? En la cual hemos sido muy golpeados, ha fallecido mucha gente. Sin embargo, debemos levantarnos y salir adelante en recuerdo de tantos hombres y mujeres que dieron su vida por este lugar tan hermoso que es nuestra patria, que es nuestro país. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Bien, a continuación, siguiendo con el programa, la presentación de la autora del libro Genealogía de la familia Bolognesi, Gladys González García de Neckel. La benemérita Gladys González García de Neckel es investigadora e historiadora de genealogías, autora de los libros Mi querida Manolita Basilisa, 2019, María Alicia Memorias Reales, 2020, y Genealogía de la familia Bolognesi, 2021. Miembro de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, miembro del número de Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, presidenta del Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú en los Estados Unidos de Norteamérica y miembro de la Academia Peruana de Historia Militar, administradora de las páginas Lima Como Te Quiero, Historias detrás de la historia, Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú, USA, entre otras. Bienvenida, señora Gladys González de Neckel. Muchas gracias a todos y a todas, señor mayor director de la Casa Museo de los Combatientes del Morro de Arica, al presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú y al coronel presidente de la Academia Peruana de Historia Militar, y a todos los que nos han dado el honor de asistir, y a los que nos ven por nuestras redes sociales también. Es para mí realmente un honor nuevamente estar en esta casa, la cual representa no solamente por un tema de patriotismo el símbolo del lugar donde naciera nuestro héroe, sí, sino la conexión familiar, la conexión humana de nuestro héroe con mi tía abuela Manuela Basilisa Medrano Silva y sus hijos. Como ustedes sabrán, en este museo hay una sala dedicada a la parte familiar del héroe con sus familias tanto de Arequipa como la que tuvo en Lima. Es por eso que es para mí muy importante, es muy gratificante y es todo un honor poder hacer la presentación tanto de este libro, que es una investigación completa de todos los ancestros y descendientes del héroe, y un poco tratar que los peruanos sepan que Bolognesi no solamente fue
el héroe que combatió, que dio su sangre y su vida por nuestra patria, sino también fue el padre, la pareja, el educador, la persona que en un momento dejó la milicia por dedicarse a la educación de sus hijos. Todo eso queda graficado en documentación, en documentos. Muchas veces nosotros olvidamos no solamente la historia oral histórica, repitiendo la palabra, pero es así, sino la historia oral familiar. Muchos de nuestros abuelitos, muchos de nuestros bisabuelos o personas muy mayores nos cuentan historias y realmente nos cuentan cuando nosotros recordamos cuando somos niños. Por ejemplo, en el caso de mi padre, decía, no, yo vengo de héroes, pero ahí quedó. Entonces nosotros hacíamos la fantasía, creábamos una historia fantástica, pero de esa historia, de esa poca fantasía que nosotros podemos tener y apreciar de nuestros ancestros, puede salir una buena investigación. Yo estoy segura que muchos de los peruanos aún conservan historias como la que yo tuve, pero que pueden tener las herramientas de poder investigar y posiblemente cualquiera de nosotros seamos descendientes de héroes. Nosotros tenemos una lista larga de los héroes olvidados de la Guerra del Pacífico. Quizás cualquiera de ustedes podría contribuir para que esa lista ya se minimice y podamos realmente rescatar tantos héroes olvidados que puedan ser convertidos en héroes reconocidos. El primer libro que yo hice fue justamente para tratar de corregir algunas informaciones erradas acerca de mi tía abuela, Manuela Basilisa Medrano Silva. Había mucha confusión, incluyendo en todas, no solamente en textos, había árboles genealógicos que indicaban que los 4 hijos Bolognesi y Medrano eran parte de la familia de Arequipa. Decían de que Manuela Basilisa había nacido en Camaná, en Arequipa, lo cual no es correcto porque ella es originaria de San Jerónimo, en esa época con G, en Ica. Y entonces todas esas confusiones fue bastante complicada para poder un poco armar la genealogía. Y entonces cuando, a raíz de un sobrino, que realmente él me insistía, ¿tú no estás segura que los Medranos no tienen conexión con Bolognesi? Y no lo encontraba. ¿Por qué? Porque toda la información estaba omitida o errada. Y entonces, ¿cómo podía llegar a poder armar una genealogía de esta familia tan importante? Empezar a buscar los documentos y empezar a enlazar los documentos. Empezar a tratar de leer documentos antiguos muy complicados, porque realmente mi árbol genealógico en este momento tiene 3.156 personas, pero obviamente ha costado mucho tratar de entender, porque yo soy investigadora autodidacta. No he tenido la preparación para poder leer un documento muy antiguo, pero se aprende. Créanme que se aprende. En este momento ustedes tienen herramientas por internet, tienen algunas oficinas, arzobispados, archivos en los arzobispados donde se pueden rescatar historias muy interesantes. El tema es también importante, así como el primer libro, donde fue el inicio de esta historia. Esto, si se quiere, no es la segunda parte, pero es el enlace con la información de esta familia, y sobre todo que muchas personas deben estar vivas todavía y pueden saber cuál es su real conexión con el héroe. Yo creo que en este momento, si hicieran un homenaje a Bolognesi, quizás habrían, después de leer este libro, muchas más personas que van a asistir, y todos van a decir, yo estoy en el libro. Yo también, no, porque obviamente yo soy González, pero no significa que yo sea descendiente de un González héroe. Necesariamente, o sea, en mi caso, mi tatarabuelo fue héroe de la Guerra del Pacífico, pero no significa que porque yo tenga el mismo apellido que el héroe, tengo la conexión. Pero uno tiene que documentar, uno tiene que demostrar, yo sí soy descendiente. Yo creo que esto es un aporte para todos los peruanos en la historia y también para esta familia.
esta familia que es muy importante para nosotros y que de verdad esta investigación se la dedico también a ellos, porque yo creo que todos merecemos saber quiénes son sus ancestros, de qué hicieron, qué no hicieron, qué podemos hacer por ellos. Esta parte es tan importante que vale la pena tomarse el tiempo y tocar todos esos temas de tradición oral familiar para convertirlo en una investigación que puede resultar en una fascinante historia. Eso es lo que quería decirles acerca de mi libro. Les agradezco mucho a todos. Muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento al Museo Combatientes del Morro Arica, que siempre me ha acogido, y de verdad les invito para que ustedes conozcan tanto de este libro Genealogías de la familia Bolognesi como de mi querida Manuela Basilisa, para que ustedes entiendan la parte humana de un héroe que fue un padre, la pareja, fue el hermano, y para que ustedes conozcan esta parte sensible de nuestro héroe. Muchísimas gracias a todos y que Dios les bendiga. Con esto damos por terminada nuestra presentación del libro y bueno, muchísimas gracias y ahí nos estamos viendo con una próxima presentación.